Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que a menudo damos por sentado, la idea de que tenemos derechos. Vamos a viajar a una época en la que palabras como libertad o nación dejaron de ser solo ideas de filósofos para convertirse en una fuerza brutal que derribó monarquías y construyó el mundo en el que vivimos. Y lo haremos a través de dos terremotos políticos, la Revolución Americana y la Francesa. Y es que, a ver, ¿de dónde sale todo esto? Nuestras libertades, la democracia, nada de eso apareció de la nada. Nació del conflicto, de ideas rompedoras y del coraje de gente que vivió en un periodo de la historia tan convulso como, la verdad, fascinante. Vamos a desgranarlo. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezamos viendo cómo era el percal antes de las revoluciones. Luego, la chispa intelectual que lo incendió todo. Después, las dos grandes explosiones, América y Francia. Y para terminar, lo que nos dejaron, su herencia. ¡Vamos al lío! Vale, para entender la explosión, primero hay que entender cómo estaba montado el chiringuito. Era un sistema que hoy nos parecería directamente de locos. Lo conocemos como el antiguo régimen. En la cima de todo, el rey. Y la palabra clave aquí es derecho divino. ¿Qué significaba esto? Pues que su poder no venía del pueblo, ni de una constitución, sino directamente de Dios. Así que claro, no tenía que rendirle cuentas a nadie en la tierra. Un poder absoluto, sin frenos. Y aquí está el meollo de la cuestión. La sociedad estaba partida en tres trozos, los estamentos. Fijaos bien, los dos de arriba, el clero y la nobleza, eran una minoría, pero se llevaban todos los privilegios. No pagaban impuestos, controlaban la tierra, los altos cargos. Y luego estaba el tercer estado, que era, ojo, más del 90% de la gente, campesinos, comerciantes, artesanos, todos los demás. Ellos no tenían ningún privilegio y, para colmo, pagaban todos los impuestos. La desigualdad era sencillamente la base de todo. Y por si fuera poco, la economía era súper frágil, dependía casi por completo del campo. Así que una mala cosecha no era un pequeño problema, no, era una catástrofe que significaba hambre y miseria para millones. Este cabreo económico, sumado a la injusticia social, era una auténtica bomba de relojería. Pero claro, en medio de este sistema que parecía inamovible, algo empezó a arder. No fue un ejército, sino un movimiento de ideas que lo cambió todo para siempre: la Ilustración. De repente, pensadores como John Locke sueltan una idea revolucionaria. Solo por ser humano ya naces con derechos. Derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Y otros como Montesquieu o Rousseau le dan la vuelta a la tortilla. Proponen separar el poder para que nadie lo acapare y afirman que la autoridad real, la soberanía, no es del rey, es del pueblo. Estas ideas no eran filosofía barata, eran la dinamita intelectual que iba a hacer saltar por los aires el antiguo régimen. Y esa dinamita, claro, no tardó en explotar. La primera gran detonación ocurrió al otro lado del Atlántico, en las colonias británicas de América del Norte. Este fue el grito de guerra. No hay impuestos sin representación. Y ojo, que esto es mucho más que un eslogan sobre dinero. Es el grito de «estamos hartos». Hartos de que nos impongan leyes y nos saquen el dinero desde un parlamento a miles de kilómetros en el que no tenemos ni voz ni voto. La lucha no era solo económica, era una cuestión de dignidad. Y así, de las palabras pasaron a los hechos. En 1776 ponen por escrito todas esas ideas de la Ilustración en la Declaración de Independencia. Después de una guerra larguísima y muy dura, en 1783 consiguen lo impensable. Nace una nueva nación, Estados Unidos, que no se basaba en el derecho divino de un rey, sino en la libertad, la igualdad y el consentimiento de los gobernados. Una auténtica revolución. Y ahora vamos a ver cómo esa onda expansiva cruzó el océano de vuelta y golpeó el mismísimo corazón de Europa. Si lo de América fue un terremoto, lo que pasó en Francia, eso fue la erupción de un volcán que cambió el mapa político para siempre. Es que todo pasó a una velocidad de vértigo. En 1789, lo que empieza como una reunión para ver cómo se arreglaba la crisis económica se convierte en una revolución en toda regla. El tercer estado se planta y dice, se acabó, nosotros somos la nación. Y el asalto a la Bastilla, que era una prisión símbolo del poder del rey, fue el gesto definitivo. El pueblo había perdido el miedo. Y esta frase, la del primer artículo de su Declaración de Derechos, es una bomba. Es la demolición del viejo mundo en una sola línea. Se acabó eso de tener privilegios por haber nacido en una familia u otra. A partir de ahora, al menos sobre el papel, la ley iba a ser la misma para todos. Pero que nadie piense que esto fue un camino de rosas, ni mucho menos. La revolución fue caótica y muy violenta. Primero intentaron limitar el poder del rey. Luego le cortaron la cabeza y proclamaron una república. Después vino una fase terrible de purgas y ejecuciones masivas, el llamado Reinado del Terror. Y al final, un general, Napoleón Bonaparte, dio un golpe de estado y se hizo con el poder.
Y lo curioso es que, aunque acabó con la República, sus ejércitos extendieron muchas de las ideas de la revolución por toda Europa. Bueno, entonces, después de tanto caos, de tanta sangre, de tanta furia, ¿qué nos queda de todo esto? Pues básicamente dos ideas políticas gigantescas que todavía hoy definen el mundo en que vivimos. La primera es el liberalismo, que es, en pocas palabras, la idea contraria a todo lo que hemos visto del antiguo régimen. La idea de que las personas tienen libertades y derechos que el Estado no puede pisotear, sino que debe proteger. Que el poder tiene que estar limitado por una constitución, que todos somos iguales ante la ley. Es, vamos, el ADN de las democracias modernas. Y la segunda gran idea es el nacionalismo. A ver, antes la lealtad era con el rey, con la dinastía. Las revoluciones cambian esto por completo. Ahora la lealtad es a la nación, a la comunidad de ciudadanos con una historia y cultura comunes. Esta idea será el motor de un montón de luchas por la independencia durante los 2 siglos siguientes. Así que, para que nos quede claro el legado, cosas que hoy nos parecen de cajón, como que el poder reside en la nación, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, los derechos humanos, o simplemente el hecho de ser ciudadanos y no súbditos, todo eso son los cimientos que se pusieron en esta época. Nuestro mundo político se construyó sobre estas ideas. Y acabamos con una pregunta para darle una vuelta. Las luchas de aquella gente definieron la libertad en sus propios términos, pero la pelea por la libertad, en realidad, nunca termina. Así que cabe preguntarse, en el mundo que nos ha tocado vivir con nuestros propios problemas y desafíos, ¿qué forma toma esa lucha hoy? ¿Y qué papel jugamos cada uno de nosotros en ella? Gracias por la atención.